¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle la revisión final al siguiente constructor de decks, el Ancient Guardians. En el video vamos a hacer un repaso rápido de estos mismos arquetipos que harán su debut, vamos a revisar la distribución de la rareza, mencionaremos un poco del impacto que han tenido en OCG, algunos aspectos que vale la pena considerar si es que están pensando en obtener un poco de este producto y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Ancient Guardians es el siguiente constructor de decks que será entregado para nosotros TCG, agendado para el día 7 de mayo. Los constructores de decks son sets que son entregados 2 veces al año y que están entregando 3 estrategias nuevas. En conjunto de estas se están entregando reimpresiones de cartas que van a ser muy necesarias para poder jugar estas mismas estrategias y algunas veces también reimpresiones muy útiles para el momento. Anteriormente los constructores de decks eran sets de 60 cartas. La configuración de las cartas era que de estas 60 cartas, 40 eran de rareza super, 20 de rareza secreta. Cada caja entregaba 24 sobres, cada uno de estos sobres entregaba 5 cartas, que se rompían en 4 de rareza super y 1 de rareza secreta. Desde el año pasado, con la entrega de Toon Chaos, que también es un set que tiene la configuración de constructor de decks, hemos tenido cambios dramáticos para esto. Siguen siendo 60 cartas para los constructores de decks, pero la distribución de la rareza cambió. Ahora se están entregando 10 de rareza ultra, 15 de rareza super, 35 de rareza rara. E incluso de estas 60 cartas que se están entregando, 15 pueden aparecer en la rareza Collector Rare. Las cajas siguen entregando 24 sobres, pero ahora cada uno de estos sobres va a entregar 6 cartas de rareza rara y una carta de rareza foil. Habiendo mencionado la configuración de este mismo set, vamos a hacer un repaso rápido sobre las mismas estrategias, cómo funcionan, qué ofrecen, problemas, unos puntos de OCG y algunas cosas más. Primero tenemos a los Ursartic, arquetipo de monstruos de atributo de agua de tipos Beast y Beast Warrior. Están enfocados en la invocación de Synchro, con la novedad de que tienen acceso al primer monstruo de Synchro de nivel 1 del juego. Su estilo de juego es de aggro y de beatdown, tienen estadísticas naturales muy altas y tienen acceso a efectos útiles como lo son destrucción de magia y trampa, una suerte de Diddy Crow y un efecto tipo Book of Moon. Para mayor información del funcionamiento tenemos el video dedicado a estos. El gran problema o uno de los grandes problemas del deck es que sus jugadas son muy costosas. Si bien tienen acceso a efectos útiles para prácticamente cualquier deck o momento, la inversión que requiere esto es muy alta. Sumado a esto, los objetivos del deck, que idealmente son ir por sus monstruos jefes de Synchro, acaban siendo jugadas que si el oponente no invierte muchos recursos en acciones específicas, o lo que hacen los Synchros no resulta ser el counter perfecto al rival, serán cartas que podríamos ahorrarnos o que gastamos demasiados recursos en estos. No hemos visto ninguna clase de juego competitivo con este deck desde OCG. Sumado a esto, no hemos tenido cartas de soporte para este arquetipo. Muy seguramente veremos algo entregado para Burst of Destiny, pero ya que si esto llega a suceder, implica que dicha o dichas cartas llegarían para nosotros TCG a finales de año. Sería un factor a considerar para querer ir por esta estrategia. Lo vamos a mencionar mucho más a fondo en las notas y comentarios. Sobre su distribución de rareza para el set, fue una de las más afortunadas y a la vez la más castigada. Fue la más castigada en el aspecto de que tuvo 4 cartas de rareza ultra, mientras que las otras 2 solamente tuvieron 3. Lo afortunado viene de la elección de las cartas. En la mayoría de las listas, ninguna de las cartas que vienen en rareza ultra se utiliza 3 copias. La mayoría se llegan a utilizar a una, quizás 2 copias. Con esto hay que considerar que las cartas que sí se utilizan a 3 copias están apareciendo en rareza super, como lo puede ser su monstruo reborn o su roto temático, haciendo mucho más accesible la estrategia a cualquiera que lo quiera utilizar. Ursartic tiene un buen funcionamiento, tiene elementos que lo podrían hacer un deck importante, pero necesita el complemento correcto, específicamente una carta tipo Venten que permita generarnos ventaja cuando estamos haciendo nuestras jugadas, específicamente al tributarla. Luego tenemos a los Abhis, ahora llamados Ogdoadik, arquetipo de tipo reptil y de atributos de luz y oscuridad. Estos se están enfocando en 2 aspectos principalmente. Uno es tener sus cartas en cementerio o específicamente enviarlas allí para que podamos comenzar a utilizar y activar sus efectos. Lo otro es que sus monstruos tienen diferentes capacidades de poder invocarse a sí mismos al campo. Mientras mayor es el nivel o el pago que ofrece la carta, mayor es el costo, y este costo es el de tributar monstruos en nuestro campo para esto. Para mayor información de cómo es que funciona el deck, complementos y mi opinión al respecto, ya tenemos un video enfocado a estos. El gran problema del deck es que es un tanto dependiente a sus cartas de poder, cartas como Snake Rain o los efectos de Amunesia o Chaos para poder generar la ventaja rápidamente. También, como una forma de equilibrio, es que las cartas podrían dar beneficios importantes al oponente. Esto se puede contrarrestar con las cartas adecuadas en el campo, pero implica que los planes del deck salgan a la perfección, sin ninguna clase de interrupción, lo que se antoja como algo muy difícil en esta era del juego. Lo último es que es muy dependiente de poder tributar cartas. Si el oponente no nos permite generar cuerpos, no podremos realizar casi ninguna jugada. No hemos visto que tenga algún impacto competitivo en OCG. Esto es relevante por 2 aspectos. Uno es que ellos tienen cartas legales como That Grass Looks Greener o incluso motores como de Orcus, que han sido las versiones más populares y que si aún con esto no han podido hacer nada, entonces para TCG no luce como un buen panorama. Esta estrategia tampoco ha recibido ninguna carta de apoyo, lo que es extraño considerando cómo siempre se están mejorando las estrategias que son lanzados en los constructores de decks. Muy seguramente veremos alguna o algunas cartas de soporte en Burst of Destiny y quizás más en el futuro, pero al momento de hacer este video y al menos para lo que se nos estará entregando hasta octubre-noviembre,
septiembre no vamos a ver mejoría en el funcionamiento de este deck. Para la rareza también fue muy afortunada, tiene 3 cartas de rareza ultra que coinciden que son sus monstruos de niveles más altos. Esto es muy bueno puesto que debido al funcionamiento del deck, si bien son cartas que idealmente queremos en el campo, no muchos decks pueden ponerlos en campo o hay muchas formas de buscarlos y o enviarlos al cementerio. Usualmente hemos visto el uso de un Aron, 1 o 2 Amunesia y un Octo Abyss, haciendo que solamente necesitarían 3 cartas de rareza ultra diferentes y esto se acabaría sumando como 3 o 4 cartas de rareza ultra, ayudando muchísimo con el precio del deck en general. Las otras serían cartas de rareza super, pero considerando la diferencia de precio entre unas y otras, cualquiera que esté interesado en el deck tendrá acceso mucho más fácil a este. A diferencia de los Ursartic, estos tienen un futuro mucho más prometedor. En su anuncio vimos la creación de versiones orientadas al control utilizando Blade of Darkness y luego aparecieron versiones de combo utilizando cartas Hieratic para poder ir por Vishal King. Este genera tokens y en conjunto de cartas como la Link de los Reptilian o de los Alien tienen acceso a combos increíblemente potentes que generan ventaja ridícula como de más 8 cartas y superiores, considerando presencia en campo, cartas en mano y mucho más. Fuera de estas versiones que prometen mucho, el deck necesitaría una carta que idealmente le genere ventaja cuando sea tributada para que los efectos y las jugadas puedan continuar aun cuando el efecto en cementerio sea negado. Hay muchos otros elementos que también le podrían ayudar al deck, pero este es uno que llamó mucho mi atención. Por último tenemos a las Doremicord, ahora llamados Solfacord. Son un arquetipo de péndulo de tipo Fairy y de atributos elementales, es decir, no tienen acceso ni a luz ni oscuridad. El funcionamiento del deck está basado en que las cartas van a tener diferentes efectos dependiendo sobre si tenemos escalas de número par, non y para algunos casos incluso ambas. Tienen una increíble versatilidad de efectos para poder resolver prácticamente cualquier situación. Este tema también tiene un video dedicado a revisar todas sus cartas, funcionamiento, limitaciones y más. El problema que presenta el deck es que es un concepto tan ambicioso que acaba teniendo problemas muy graves, específicamente en la consistencia o capacidad de juego inicial. Esto sumado al diseño de las cartas los hace un arquetipo torpe. Cosas como que uno de sus monstruos que permite buscar es un monstruo a nivel 5, haciendo imposible invocarlo de forma normal sin gastar recursos, que su monstruo jefe no puede ser invocado de forma natural por péndulo y que las escalas y niveles son tan diferentes que hacen difícil poder conseguir sus campos de forma consistente. Son solamente algunos de los problemas que presentan. No hemos visto ninguna clase de uso en impacto competitivo para OCG, incluso cuando ellos tienen legal algo como Electromite, que muchos jugadores sugirieron en su momento que podrían llegar a ser utilizadas como una especie de motor, es decir, cuerpos de péndulo para poder generar jugadas varias del extra deck. Esta es la única estrategia que sí ha recibido una carta. Tiene acceso a un link que ha demostrado tener mucho más uso del que se pensaba en un inicio, al permitir cambiar cartas de péndulo entre mano y extra deck siempre y cuando sus escalas sean non y la otra par. Aún con esto, el deck no ha sufrido cambios significativos. Como mucho, acaba siendo una carta que podría ser una suerte de tech para poder corregir problemas, tal y como hemos visto en muchos combos hasta ahora. Es más como un recurso, una forma de corregir manos con una carta de poder que lleva al siguiente nivel algún deck. Para las rarezas, esta es posiblemente la mejor. Tiene 3 cartas de rareza ultra, 2 son monstruos de niveles altos y no generan ventaja en su aparición, lo que no las hace las primeras cartas que se utilizarían o que querríamos ver inmediatamente en campo o si quiere utilizar múltiplos. Por la parte de Fancia, ya que es una normal summon y la que genera búsquedas indirectas, esta sí será demandada, aunque es algo difícil de decir considerando que el arquetipo ha tenido muy poca atención, así que los números no están completamente establecidos. Incluso por la parte de sus cartas Super, Cutia, Armonia y Elegance son cartas muy necesarias, pero la diferencia en la rareza es algo que le ayuda muchísimo. Esperábamos que sus cartas tipo Rota o Stratos serían las que tendrían la rareza más alta. Sobre el futuro del arquetipo es el que personalmente veo más limitado. Tienen a su favor el aspecto de que no tienen ninguna clase de restricción, por lo que fácilmente podrían ser utilizados como una suerte de motor, tal y como lo habíamos mencionado, pero para que sea una estrategia pura no ofrece mucho en realidad. No podría mencionar una carta específica que el deck podría necesitar considerando sus múltiples problemas. Por momentos se decía un link tan bueno como Electromite o Double Helix, pero ya que se les entregó uno, va a limitar sus opciones por completo. Revisando las 21 cartas que se están reimprimiendo con este constructor de decks, las he separado por las cartas que se están entregando idealmente para cada temática en conjunto de las cartas genéricas. Primero para los subkeys tenemos a Venomion, a Venominaga, a Evo Dragon Anata, Light Serpent, Snake Rain, Viper's Rebirth, Damage Reptile, Rise of the Snake Deity, Offering to the Snake Deity y King of Era Limbs. De todas estas cartas, la reimpresión de Venominaga es una carta muy interesante y que merece el incremento de rareza incluso a Collector Rare, que vamos a mencionar un poco más adelante. Lastimosamente es una carta que prácticamente se ha hecho un culto alrededor de esta porque es muy difícil de poder estar utilizando, pero es una buena reimpresión. Fuera de esta, Snake Rain es una carta que es muy costosa debido a la potencia que le está entregando este mismo deck y es muy bueno que se esté entregando. También tiene el incremento de rareza incluso a Collector Rare. Por la parte de Offering to the Snake Deity es una carta increíblemente subestimada. Hay muchas cartas que por momentos ya no nos van a dar ventaja, pero el hecho de que esta carta se pueda deshacer de 2 cartas del oponente es algo excelente. Y por último, King of the Fera Limbs, a pesar de que es una carta que existía en rareza común, no está de más tener una buena reimpresión. Para las cartas que fueron entregadas idealmente para las Doremicord tenemos a los Dracoslayer, específicamente los del extra deck, a Luster Pendulum y algunas cartas genéricas de péndulo. La elección de estas cartas es increíblemente extraña porque no tienen ninguna clase de sinergia con las Doremicord. Wavering Eyes, idealmente tendríamos que enfrentarnos a algo péndulo para poder estar obteniendo ventaja de esta, de lo contrario nos estaríamos haciendo un -1, pero sí generaríamos una búsqueda
búsqueda, Ignite Reload se utiliza generalmente cuando la estrategia tiene muchos problemas de consistencia. Por la parte de las otras cartas es completamente ajeno del por qué se eligieron estas mismas y no se dieron movimientos significativos en la lista, como lo habíamos mencionado en su momento con Draco Face-Off, que hubiera hecho una buena diferencia a lo que se nos acabó entregando con la elección de Ignister Prominence. Para la parte de Urusartic se nos está entregando Ayers Rock Sunshine, que idealmente funcionaría como un Monster Reborn, y quizás también Trade-In, aunque este también podría estar siendo considerado para los Abhis. Son cartas buenas, nos permiten acelerar, nos permiten extender, aunque también llama la atención que se están dando tan pocas cartas a los Urusartic, considerando cuánta atención se les está dando a los mismos reptiles, a los Abhis. Para las cartas genéricas se entrega Skullmaster y Dino Wrestler Pancratops. Es bastante evidente que la elección de estas cartas es para poder estarlas entregando en Collector Rare. No son cartas caras específicamente. Skullmaster es una carta que sí estaba un poco limitada, a diferencia de Pancratops, que este incluso hizo su debut en rareza común, así que si por alguna razón no tienen estas cartas, es bastante bueno que aparezcan para que por fin las obtengan. No hay mucho más que decir alrededor de las mismas reimpresiones. Falla en el aspecto de que puedan cubrir cartas mucho más genéricas, como lo vimos con Genesis Impact, que nos entregó los monstruos Nightmare, o por la parte de Toon Chaos, que nos entregó incluso Hand Traps en la forma de Gamma. Solo para resumir, en pantalla estarán apareciendo las rarezas de los arquetipos. Hay una excelente distribución entre los tres temas e incluso se agradece mucho que no se cambiaran las rarezas para obligar a los jugadores a que deban comprar una carta específica, como se hizo con Toon Chaos o con Genesis Impact. De las cartas que deben obtener sí o sí a 3 copias son de rareza super, lo que ayudará muchísimo, e incluso si ya tienen pruebas previas con las estrategias, podrán decidir mucho mejor sobre cuánto necesitan invertir en dichas estrategias. Para la parte que sería el análisis, aun cuando no hemos visto ninguna clase de juego competitivo, ningún movimiento de parte de OCG, hay que recordar dos puntos importantes. Lo primero es que este set fue lanzado en OCG a inicios de marzo, por lo cual con solamente 2 meses para el juego competitivo, con estrategias increíblemente potentes como Tri Brigade, Zodiac, Code Talker y mucho de lo que está haciendo top en el meta de OCG, es muy difícil que estas mismas estrategias puedan aparecer, por lo que no sería raro que una lista o un cambio de formato podría favorecer esto mismo. Lo segundo es que hay que recordar que aun cuando OCG nos puede dar una muy buena visión de cómo se va a estar viendo el formato para el futuro, durante los últimos 2 años tenemos la evidencia de que no siempre lo que estamos viendo en OCG es lo que va a suceder para nosotros TCG, y también sucede que los tiempos cambian para esto. Ejemplos de esto tuvimos el lanzamiento de Virtual World, que cuando fue lanzado en OCG les tomó unas cuantas semanas poder incorporarse al juego competitivo, y para nosotros TCG su impacto del meta fue inmediato. Otro ejemplo son los Drytron. Esta misma estrategia fue tan potente para nosotros TCG que incluso ya tiene golpes encima, y para la parte de OCG no tiene golpes, no tiene relevancia competitiva, y en general es una estrategia que aun cuando está a máximo poder no está generando ningún problema ya. Vale la pena tener en mente los elementos que diferencian mucho los juegos, específicamente las listas y la existencia de cartas como lo puede ser Maxi para el lado de OCG, o que prácticamente OCG tiene acceso a todas las cartas y nosotros todavía hay muchas que no sabemos cuándo nos van a llegar y que podrían cambiar mucho el juego competitivo. Dawn of Majesty, agendado para ser entregado a nosotros en agosto, es el siguiente set principal. Lo menciono porque de estas 3 estrategias que están haciendo su debut en este set, solamente las Alpha Core son las que están recibiendo soporte y es en la forma de una carta. Muy seguramente para el siguiente set principal, que es el Burst of Destiny, que estaría agendado para ser entregado a finales de año para nosotros TCG alrededor de noviembre, podríamos estar viendo que estas 3 estrategias van a recibir soporte. No obstante, esto es lo que usualmente estamos acostumbrados a ver, que los sets principales acaban complementando las mismas estrategias de los constructores de decks, pero no hay que confiarse de esto. Hay que revisar la evidencia que tenemos de Matt Mek, que fue un arquetipo que no solamente no recibió soporte, que solamente fue una carta y les tomó muchísimos sets en el futuro para poder estar complementando esto. Lo menciono porque si consideran que alguna de estas estrategias podría llegar a hacerse muy potente con los complementos correctos, esto podría llegar a suceder muy pronto, pero también está la evidencia de que podría tardar mucho o incluso nunca suceder. Podríamos estar justificando obtener cualquiera de estas 3 estrategias pensando que se puede entregar una carta tipo Double Helix, tipo Electromite, que los lleve al siguiente nivel, que los haga muy competitivos, pero actualmente tenemos más de 50 arquetipos que si se entregara la carta específica, un buscador, un invocador desde el deck, un negador, una carta que proteja de destrucción y muchísimas cosas más, son arquetipos que se podrían hacer competitivos de la noche a la mañana, y muchos de estos arquetipos son muy populares, son estrategias muy viejas y hasta el día de hoy no se han entregado estas cartas, por lo cual no podemos estar recomendando obtener estas mismas en la posibilidad, en la esperanza de que se pueda entregar dicho complemento. Algo que vale la pena tener en mente es que se entregan cartas con la rareza Collector Rare, y es algo muy peculiar porque estas cartas en cuanto están apareciendo tienen un precio muy bajo. Vimos ejemplos previamente con Toon Chaos o con Genesis Impact. Se entregaron cartas de rareza Collector Rare que son muy genéricas y son cartas que se van a quedar para el futuro. Cartas competitivas como Cypher Gear Gamma o los mismos monstruos Nightmare, o incluso cartas clásicas como lo fue Stardust Dragon en Toon Chaos. Vale la pena la nota porque estas cartas aparecen en un precio muy accesible y se acaban encareciendo con el tiempo. Y no es la excepción de este set que está entregando cartas genéricas que se van a hacer muy importantes con el tiempo. Específicamente Skullmaster y Dino Wrestler Pancratops son cartas que siempre están entrando y saliendo del side deck. Si entramos en un formato en que los efectos de cementerio son relevantes, como lo vimos con el formato pasado con Virtual World o con
Dryturn es una carta que se hace muy necesaria de la noche a la mañana 3 copias y se podrían estar haciendo de esta carta a un precio muy bueno, específicamente porque no se está usando y por los factores ya mencionados. La otra carta que valdría la pena voltear a ver es Dino Wrestler Pancratops, que a pesar de que esta carta está limitada y no se ve que esta vaya a ser liberada para el futuro, esta se puede utilizar en prácticamente cualquier momento y es en general una carta mucho más vista. Hago esta nota específicamente porque los primeros días aparecen muchísimas oportunidades. Como mencioné, vimos cartas de rareza Collector Rare muy accesibles y ahora son bastante caras. Algunas de estas han duplicado y triplicado su precio. Por ende, si tienen una de estas o están interesados, valdría la pena que tomaran las acciones correspondientes para los primeros días, sea que la quieran mover rápidamente, sea que se quieran hacer de una carta para invertir o simplemente para poder añadirla a su colección. Hay un aspecto muy importante que debemos de mencionar debido a la era del juego y es la presencia de los Remote Duel. Normalmente, cada vez que se lanza un set nuevo, sea un Structure Deck, un constructor de decks, un set principal o lo que sea, vamos a tener para ese mismo fin de semana un evento importante. Usualmente era un YCS. Estos mismos torneos nos daban la evidencia sobre si las estrategias lanzadas o cartas en solitario eran lo suficientemente potentes como para poder tener resultados competitivos y que estas estuvieran probando su valía. Para los torneos de YCS tenían que tener un récord de algo así como 7-1, 8-1 y ya con esto teníamos la evidencia de poder decir qué cartas eran buenas o qué cartas simplemente acabaron fallando. Menciono esto porque para los torneos de Remote Duel no solamente estamos teniendo muchos más, sino que el flujo de información es incluso superior a cuando teníamos los torneos presenciales. Y ya que los torneos de Remote Duel son mucho más pequeños, es mucho más fácil poder tener buenos resultados. Menciono esto porque no sería raro que en el fin de semana de lanzamiento de este producto viéramos que una o varias de estas estrategias van a tener un buen resultado, pero acabaría siendo lo mismo que un resultado de un regional. Es prometedor, pero no se puede comparar al resultado de un torneo como de un YCS. Lo menciono para que tengan mesura o para que tomen las acciones correspondientes. Es decir, que estén consiguiendo las cartas antes de tiempo porque ustedes tienen la sensación de que va a suceder algo así. Hay que considerar que incluso como son estrategias nuevas y muchos jugadores no están preparados para esto, acaba siendo la ignorancia lo que les acaba ayudando muchísimo. O que simplemente acaben esperando a que estas estrategias no tengan ninguna clase de impacto y el precio de estas empiece a bajar. Pero este punto es muy importante porque hoy en día es muy fácil que un deck pueda tener muchísima atención debido a la existencia de los Remote Duel. Los tratos que se dieron a las cartas para las rarezas me parece que han sido los más benévolos que hemos visto en muchísimo tiempo. Más si consideramos lo que sucedió con Genesis Impact o peor aún con Toon Chaos, que las cartas más importantes se elevaron a rareza ultra, eran cartas que se necesitaban 3 copias sí o sí, o incluso si solamente necesitaban una copia de estos, las volvían cartas muy buscadas y muy demandadas. No es el caso para estos arquetipos. Todas las cartas que se necesitan utilizar a 3 copias aparecen en rareza super, y aun cuando van a seguir siendo cartas muy buscadas, no se puede comparar al precio que van a obtener precisamente por este cambio de rareza. Es un factor que vale la pena tener en mente porque se está dando un excelente trato a estos arquetipos, incluso mejor de lo que vimos antes de que tuviéramos los cambios en las rarezas de los constructores de decks. Por mencionar un ejemplo, cuando tuvimos el lanzamiento de Mystic Fighters, para poder construir Dragon Maid necesitaban 3 copias de Kitchen y de Norse, cartas de rareza secreta que eran short print y que hicieron que el costo de este deck fuera muy alto. No es el caso para estas 3 estrategias. Van a necesitar cartas de rareza ultra, sí, pero no necesitan ninguna de manera forzosa o va a depender muchísimo su construcción. Y hago la comparación mencionando la configuración de los constructores de decks, sea la de antes y la que tenemos actualmente, porque esto podría ser un factor para que se acaben convenciendo de que van a ir por producto cerrado o incluso por las cartas sueltas. Sumado a esto hay que mencionar que muchos jugadores van a avanzar por la Solfa Cord, algo muy similar a lo que vimos con las Evil Twin, las Rika, las Dragon Maid y cualquier otro arquetipo anterior a esos. Dicho todo esto, si quieren comprar una caja para poder probar suerte e incluso armarse una estrategia dependiendo de cuántas cartas van a estar obteniendo, no es la peor de las opciones. El consejo en general siempre va a acabar siendo que vayan yendo por las cartas sueltas. Muy probablemente vayan a tener que estar gastando el valor de una caja y media, 2 cajas, pero van a obtener exactamente las cartas que necesitan y ni una carta más ni una carta menos. Y también mencionaba las situaciones que tuvimos para los constructores del pasado y los presentes porque esta es verdaderamente una buena caja para estar obteniendo. De nuevo, es mucho mejor estar yendo por las cartas sueltas, pero esta caja no es la peor si están intentando armar una de estas estrategias. Considerando todo lo mencionado, Ancient Guardians acaba siendo un set bastante particular. El trato que se dio a las nuevas estrategias es muy bueno, las hace estrategias increíblemente accesibles y hay muy buenas oportunidades, sea que quieran estar obteniendo estos arquetipos, que lo estén viendo como una inversión o incluso si solamente quieren estar comprando algunas cajas. Me parece que no ha habido una caja tan buena en muchísimo tiempo en el aspecto de la posibilidad de poder completar un deck o de las cartas que se van a estar entregando. Tiene muchos problemas como que las cartas que acabaron reimprimiendo son prácticamente inútiles o solamente se necesitaban unas 3 o 4 y las demás se acaban sintiendo como relleno. Tenemos también la evidente ausencia de que no tenemos reimpresiones para estrategias que lo podrían estar necesitando. Los constructores de decks antes de Toon Chaos hacían esto de forma muy puntual y eran cartas y cajas muy esperadas por esto mismo. Hay muchos jugadores que hubieran querido que muchas de las cartas de los arquetipos hubieran llegado en rareza mucho más alta, pero esta molestia en general acaba siendo eclipsada cuando comparamos cuántos jugadores van a poder estar avanzando estas estrategias
estrategias, más si consideramos y recordamos los tratos que hemos visto para muchos constructores de decks. Para el año pasado, poder jugar Edlic o Adamancipator eran estrategias increíblemente costosas, y el costo que significará hacerse de estas nuevas estrategias, incluso desde cero, acaba siendo una fracción de lo que significó en su momento para estos otros decks. No se puede comparar el impacto competitivo, pero también es un factor a considerar. Lastimosamente, basado en los análisis hechos a los decks, no podría recomendar avanzar por uno de estos, pero hay mucho en el aire. La idea era revisar las estrategias semanas en el futuro, mencionar factores de constructores de decks pasados, paralelos y mucho más. Todo esto para que puedan tomar la mejor de las elecciones sobre cómo aproximarse a este producto, una carta específica o alguno de los arquetipos nuevos por completo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el diseño de la caja de Ancient Guardians. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuáles son sus planes para comprar? ¿Será suelto? ¿Cerrado? ¿No lo obtendrán? Y las razones de todo esto. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.